Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como todos los martes tenemos invitados especiales. Para mí todos son especiales. El día de hoy tengo a un amigo que se me estaba esquivando, ¿no? Por su tiempo, su labor que desarrolla. Tenemos hoy al abogado Fredy Viejo González. Fredy Viejo González, abogado de los tribunales de la República del Ecuador, un ex defensor del pueblo de la provincia del Guaya, ex defensor del pueblo de la provincia de Santa Elena, coordinador general de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, vamos a presentarlo. Fredy, gracias por aceptar la invitación. Tanto tiempo que he querido que vengas a este canal, a este programa, para hablar un poco de bienes raíces clementino, al cual yo me dedico, ¿no? Muchas gracias, Clemente, y te pido disculpas por no haber estado en tus programas anteriores, por las ocupaciones jurídicas que uno tiene ante los tribunales y juzgados. Me ha sido imposible, pero hoy le robé el tiempo al tiempo y estoy con usted. Gracias, Fredy. Fredy, para dar inicio a este programa, para que nuestra audiencia sepa más de ti, porque tú eres un hombre muy conocido, al lado que tú te desenvuelves. Yo quiero que tú mismo cuentes a qué te dedicas, con tu trayectoria política, tu trayectoria profesional, Fredy. La mejor trayectoria que le puedo decir a toda la nación, al pueblo, a que nos estén viendo a nivel internacional: soy padre de familia. Por ejemplo, soy esposo, soy abuelo. Ese es mi mayor título que he conseguido en la trayectoria de mi vida. Lo demás son simples reconocimientos del destino que he mantenido por mi labor de trabajo en la Gobernación del Guaya, en el Ministerio de Trabajo, en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Defensoría del Pueblo, en los sindicatos. Fui el secretario general de la CEDOCLAC, la central más vieja de Latinoamérica sindical. ¿Qué te digo? En transcurso de todos esos trabajos los dejo a un lado por el trabajo de haber sido padre. Fredy, o sea, tú te has dedicado a temas más sociales, a defender al ciudadano. Yo me he dedicado a defender los derechos laborales y los derechos gremiales. Entre ellos he sido asesor jurídico de varias organizaciones importantes, locales, provinciales y nacionales. Ejemplo, entre ellos la Federación Médica Ecuatoriana, el Colegio de Médicos. Actualmente soy el vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados del Guayas. Trato de la manera más posible de decir que mi mayor don es haber sido papá, abuelo y esposo. ¿Y cómo tú has logrado combinar todas estas áreas, estas dos áreas en tu carrera profesional? Pues sabes que eso toma tiempo, ¿no? Por ejemplo, yendo en el tema de Clementino, un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, lo que quiere es tener una casita. ¿Ya? Esa casita va a representar el símbolo de un buen hogar. Esa casita va a estar llena de penas, de alegrías, de triunfos, de éxito, de lo que integramos la familia. Entonces va a ser nuestro templo el saber. Entonces, ¿qué es lo que queremos el joven que contrae matrimonio? Tener una casita. ¿Qué es lo que queremos los abuelos que tenemos nietos? Tener una casita más amplia para recibir a los nietos y a los hijos. ¿Qué es lo que queremos nosotros los matrimonios? Inclusive tener una casita más amplia para agruparlos a todos ahí mismo. Pero hay que dejar que los hijos vuelen, que los nietos vuelen, que tengan sus propias alas. Y eso es necesariamente que ellos también van a pensar en un bien raíz. Ese bien raíz será un hogar de ternura, de paz, y en otros casos se vuelven de infierno cuando las reciprocidades o los sentimientos recíprocos chocan entre sí y el amor se vuelve en odio, el odio se vuelve amor, pero siempre ese va a ser el templo de que todo mundo va a creer tener un bien raíz para vivir. Fredy, ya que tocas el tema de bien, de una casita, entrando en el tema de inmobiliario, ¿cómo ves el panorama actual del sector inmobiliario en el Ecuador desde tu punto de vista legal?
como abogado de la República. Las políticas públicas del gobierno, porque uno de los derechos constitucionales es tener el acceso a una vivienda. Y para tener acceso a una vivienda deben haber políticas públicas sociales con bajos intereses y debe haber una sostenibilidad en el empleo para que la persona que adquiera un crédito pueda tener los recursos suficientes para cubrir el crédito y sin dejar de alguna manera tener los recursos previstos para sobrevivir. De esa forma creo que el gobierno nacional debe generar políticas públicas solamente con 2 o 3% de interés a fin de adquirir una vivienda por primera vez a todos esos jóvenes que son padres prematuros, que yo le llamo, y otros que no quieren ser padres porque no tienen la visión o no tienen los recursos para tener su propia casa. Muy bien, Freddy. Dentro de esta trayectoria jurídica, profesional y desde tu punto de vista como profesional, ¿cuáles son los principales errores legales que cometen las personas al comprar un bien o vender una propiedad? Te hago esta pregunta porque tú eres un hombre programador. En algún momento te vendí un bien, ¿no? ¿Verdad? Porque te gusta la playa. ¿No? Te gusta la playa mucho. Yo sé que te gusta mucho la playa. Quisiera que le explique a la audiencia, a todos los que nos ven. Mira, el tema es seguridad. Te pongo ejemplo. Aparte, soy el presidente nacional de la red de embajadores de una institución de derechos humanos que las siglas son INECO. Ejemplo, recibí la visita de una delegación donde están afectados 200 personas en playas. Con el anterior alcalde, estas personas le compraron al alcalde a través de un convenio de pago y a través de una resolución un terrenito para hacer su casa. Ya. Pero eso, ejemplo, los administrados no tienen por qué responder por las omisiones o negligencia del administrador de este momento de la alcaldía, quien ocupe la alcaldía. Esa partición no la han inscrito en el registrador de la propiedad de playa, siendo playa parte del municipio del GAC. Consecuentemente es un error interno que tienen que solucionar. Pero hacen una nueva ordenanza municipal y pretenden elevar ese terrenito que ya está pagado en algunos, ¿verdad? Y que tienen posesionado ya varios años y que tienen su casita de caña, de cemento, $700 adicionales. Muchas personas no tienen $700 adicionales para pagar y cambiarles las reglas del juego. Como cuando tú ahí haces una proyección, una planificación, una organización y te cambian de la noche a la mañana una regla del juego y te dice lo que hizo el otro alcalde no sirve, lo que sirve es lo que hemos hecho nosotros. Entonces llega una inseguridad jurídica. Esa inseguridad jurídica no la puede pagar el administrado, no la puede pagar el beneficiario, no la puede decir no hay problema. Si tú no me pagas la diferencia, te devuelvo con una nota devolutiva a lo que tú entregaste al municipio. Esa situación significa retrotraer derechos, significa atentar contra el derecho a la vivienda, contra la legítima expectativa de tener una casita, de tener un hogar, de hacer en esa casita, en ese terrenito, un hogar para la familia. Y está atentando también contra la institución familiar. Muy bien, Freddy. Para ti, ¿qué tan importante es realizar una revisión completa jurídica antes de cerrar una negociación de la venta o compra de un bien inmueble? Es muy importante porque bien ese sueño que tiene puede convertirse en pesadilla. Ejemplo, ¿cómo se puede adquirir un bien? El bien se puede adquirir por donación. ¿Quiénes pueden donar? Pueden donar tus parientes cercanos, inclusive un extraño. ¿Cómo tienen que donar? A través de un procedimiento especial. ¿Qué tiene que demostrar? De que el que va a donar tiene otros bienes a lo mejor que podría justificar su donación para darle a sus seres más queridos o a sus legatarios o posibles herederos en lo futuro. ¿Y eso por qué la mayoría lo cogen? Porque en la donación pagas menos impuestos y tienes un título de propiedad que te sirve. ¿Cómo más puedes conseguir? A través de la compra y venta. A través de la compra y venta, ¿cómo puedes decirle muy bien, este bien está saneado? A través del certificado de historia de dominio del registrador de la propiedad, vas a ver que el bien no tiene ningún gravamen, ninguna hipoteca, de esto, lo otro, y muy bien, vas a generar el tema. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Que cuando se suscriban las escrituras,
de traspaso de dominio se dé el 70 o el 80% y el 20% adicional se entrega al momento de la inscripción de las escrituras. ¿Por qué? Porque obligas también al vendedor a sanear el bien. Y cuando ya esté solemnizado a través de la tradición, que en términos legales se llama la inscripción, puedas tú tener tu bien sin ningún problema. ¿Cómo más puedes adquirir tu bien? A través de la posesión. Hay el juicio de amparo posesorio. Si tú estás en un terrenito más de un año, tú puedes iniciar un juicio como señor y dueño de ese terrenito y puedes hacer un juicio posesorio. Ese juicio posesorio se lo hace ante el juez civil, se sigue un procedimiento, termina en sentencia y esa sentencia puede ser un título de propiedad. ¿Cómo más puedes adquirir un bien? A través de la prescripción ordinaria o extraordinaria de dominio. ¿Qué significa eso? Igualmente, si tienes entre 5 y 10 años, puedes proponer una acción extraordinaria de dominio de un bien, aunque tenga legítimo propietario, y debes demandar conjuntamente al municipio de la localidad. Y cuando tienes 15 años, también lo puedes seguir por extraordinario de dominio o mucho más, y eso también dictan una sentencia a través de un procedimiento respetando el legítimo derecho a la defensa, y esa sentencia te sirve como título de dominio. Muy bien, abogado. Vean, amigos televidentes, lo importante que es contratar o buscar a los profesionales en el área legal, en el área de inmobiliaria. Aquí estamos nosotros, de Bienes Raíces Clementino, que podemos ayudarlos desde nuestra arista como profesional y tener a las personas indicadas para que los puedan ayudar. Abogado, antes de irnos a un corte, ¿qué consejo usted le daría a quienes están pensando para invertir por primera vez en un terreno o una villa o una finca, cualquier bien inmueble que esté interesado? Mira, conozco a un representante de bienes raíces, honesto, capaz, ágil y eficaz. ¿Qué consejo te haría? Contrata a Clemente Moreira. Él hará tu sueño verdadero, tener tu casita y en esa casita fortalecer tu familia. Gracias, abogado. Nos vamos a un corte, volvemos en un minuto. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Bienvenidos a Canal TV Digital, el lugar perfecto para crear y crecer, donde tus ideas se convierten en proyectos reales. Mientras te preparas para crear, disfruta de un ambiente acogedor con ese toque especial que reconforta. Contamos con un espacio al aire libre, donde podrás crear contenido y conectar con un entorno natural. Trabajamos junto a ti desde la idea para producciones de programas de televisión, podcast, streaming en vivo, sesiones de fotos y más. Todo en un solo lugar. Aquí encontrarás equipos profesionales como cámaras HD, micrófonos, luces y computadoras de alto rendimiento. Un estudio amplio de grabación y hasta un croma para tus ideas más creativas. Realiza tus producciones y cumple tus sueños. Esto es Canal TV Digital, tu canal familiar. Bien. Tus ideas son geniales. No permitas que se queden sin realizarlas. Haz que queden plasmadas en un producto audiovisual de calidad. Si tienes en mente un spot publicitario, un video institucional, un documental o cualquier proyecto audiovisual con TV Digital Producciones, puedes realizarlo. Pon en marcha tus ideas y cumple tus sueños. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Volvemos
estimados amigos televidentes, quiero indicarle a nuestros televidentes que este programa es un programa de educación para que ellos conozcan, ustedes conozcan en qué momento, con quién acudir para adquirir una vivienda, sea este terreno, departamento. Abogado, ¿cómo usted imparte en las políticas públicas, en la planificación urbana y en el acceso a la vivienda? Partimos de partes técnicas. Primero, ¿qué son estas políticas públicas, no? Sí, sí. Las políticas públicas son directrices que organizan a cierto sector para cubrir una garantía constitucional. Entonces, ¿dónde está en que el ciudadano tiene el derecho constitucional a tener vivienda? En la Constitución de la República. Eso obliga al Estado a crear políticas públicas. ¿Dónde? Con el Ministerio del Ramo. ¿Cuál es el Ministerio del Ramo? El Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Desarrollo Social común. ¿Cuáles son los elementos técnicos que tienen que aportarse en esas políticas públicas? El INEC, el Instituto Nacional de Estadística, versus el registro civil. Ahí tenemos, primero uno nos va a indicar los parámetros de la escasa de vivienda y el otro nos va a indicar las personas que han cumplido más de 18 años o quienes han generado matrimonios recientes. Entonces tú vas a tener ahí que existe 5, 10, 15, 20% de déficit de vivienda, no en forma estática, sino con una proyección de cada año, porque cada año hay más matrimonio, más familia, más hijos. Entonces tu proyecto de políticas públicas no tiene que estancarse en un proyecto solamente presupuestario de 1 año o 2 años. Los proyectos de políticas públicas se convierten en política de Estado y esas políticas de Estado tienen que proyectarse a 50 o 100 años, a fin de establecer las vías de comunicación interinstitucional con los demás ministerios y poder crear el acceso a vivienda justa, solidaria, económica y con un interés pagable. Muchos bancos y cooperativas terminan haciéndose dueños de la mayoría de las casas o departamentos que financian, porque no alcanza los ingresos que alguna vez tuvieron sus compradores a seguir pagando las cuotas. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de lo que se paga en gasto administrativo bancario, en gasto de abogados cuando te hace y en intereses sobre intereses. Eso habría que corregir en una política pública social, porque la política pública social de acceso a la vivienda está fortaleciendo la institución que fortalece cualquier sociedad civilizada, que es la familia. Fortaleciendo la familia, cualquier sociedad civilizada entenderá que tiene el derecho de una vida digna. Y el derecho de una vida digna comienza con una casita, con un bien inmobiliario social, y el gobierno en esta Constitución del 2008 tiene la obligación jurídica, conjuntamente con los GAC, de generar políticas públicas local, provincial y nacional para llegar a los que más necesitan. ¿Cuáles son los que más necesitan? Lo que dice el INEC. ¿Cómo podemos establecer cuáles son los matrimonios que no tienen vivienda? Lo que dice el registro civil y lo que no consta en el registrador de la propiedad, que esos matrimonios tienen una vivienda. ¿Cómo hay que garantizar de que las personas que hayan querido tener un departamento, tienen una casita y tienen una deuda enorme con el banco, generar que los bancos privados, bajo la responsabilidad social y dentro de una política pública, bajen los intereses, congelen los intereses y sean más humanos? Porque la mayoría de estos 18, 19 años que llevamos en democracia, con presidentes que se van y presidentes que se vienen, los bancos han sido los que más han ganado en el país. Freddy, tú como un hombre defensor del ser humano, ¿verdad?, de los más desposeídos, desde tu análisis social,
¿no? ¿Verdad? De tu experiencia, ¿consideras que el crecimiento inmobiliario está siendo inclusivo o aún existen grandes brechas en este país? Yo considero que el crecimiento inmobiliario se ha estancado por grandes brechas, porque últimamente el sueldo básico que gana un ecuatoriano comparado con el sueldo que debería ganar del INEC es el doble. La falta de insumos médicos en los hospitales, que genera que de alguna manera tus ingresos sean más deducibles, porque tú vas a preferir dejar de pagar una cuota inmobiliaria para comprar la receta que necesita tu hijo, tu pariente, tu hermano, tu abuelo en los hospitales, porque es ya público y notorio, lo han dicho la mayoría de los médicos que trabajan ahí, que no existen insumos. Entonces, de alguna u otra manera, el Ecuador ha generado un estancamiento que no es tan solo el sector inmobiliario. Entiéndanse que el sector inmobiliario es una argolla de todas las políticas públicas del Estado que van a un solo núcleo, que es los ingresos que tienen los ciudadanos. Estos ingresos pueden ser permanentes a través de una remuneración básica o permanente o a través de una escala remunerativa o a través de ingresos informales de que tienen su propio negocio o son emprendedores, ¿no? A partir de esta movilidad, yo creo de que hay grandes brechas y hay exclusividad para el acceso de vivienda sumamente cara, porque actualmente una vivienda no te deja de costar como mínimo 40.000 y como máximo 800, 900.000 dólares de acuerdo a los lugares. Muy bien. ¿Qué rol juega la educación ciudadana, Freddy, en la compra responsable de bienes inmuebles? Desde tu perspectiva como profesional, como defensor, como padre, que tú te das cuenta al diario vivir. Mira, en uno de los cargos que siempre digo que pisé piso o conocí la realidad fue cuando fui defensor del pueblo del Guayas. Observé que mucha gente vive en extrema pobreza. Esa extrema pobreza aprecia y abraza el calor de un hogar, de un bien raíz. Pero todo es complejo en el tema. No podemos hablar de un sector sin dejar de decir que esa cadena implica hablar de otros sectores. Y tampoco no podemos nosotros solamente cegarnos en el tema de la adquisición de una vivienda cuando los ingresos básicos o los ingresos de la escala remunerativa son insuficientes para tener una vida digna. Muy bien. Freddy, ¿cómo podrían las alianzas públicas privadas impulsar un desarrollo urbano más sostenible, más compatible para la sociedad? Yo creo que los alcaldes han hecho bien las políticas públicas de incentivar las alianzas públicas y privadas en varios sectores pero se equivocaron en el factor social, porque si bien es cierto existen alianzas públicas pero no existen viviendas de carácter social. ¿Por qué? Dentro de las políticas públicas se detectan varios nudos críticos. Uno de esos nudos críticos es que el manejo exclusivo administrativo y el control absoluto de esas viviendas de manejo la tiene la empresa privada y no el municipio. Consecuentemente, si yo como municipio estoy dando las facilidades para que creen vivienda, también tengo que poner mi condición. Si van a crear vivienda, por lo menos el 30%, el 40% de las viviendas serán de interés social, y este 40% de interés social estarán en esta área, y esta área lo maneja el municipio para colocar a la gente que necesita interés social. Freddy, para cerrar este programa, porque el tiempo es oro, ¿qué mensaje tú te gustaría dejar a nuestra audiencia sobre cómo construir en un Ecuador más ordenado y próspero desde la legitimidad y la planificación urbana? Yo quisiera primero felicitarte, Clemente, por estas clases de programa, que adicionalmente te proyecta a ti como un gran ser humano, porque más allá de tratar de ubicar un terreno
de ubicar un comprador, un vendedor. Tú estás vendiendo es un bien inmobiliario para fortalecer familia. Y ese bien inmobiliario para fortalecer familia genera un gran amor que tú tienes para la patria y para la nación. En lo demás que tú me complejas es una situación muy compleja porque los ciudadanos que llegan a ocupar cargos públicos tienen que desvestirse sus intereses de grupo y sus intereses personales para generar un interés social. Y ese interés social se genera es que con pocos recursos, bien administrado, en forma eficiente y eficaz, es probable construir el sueño de cada joven, de cada madre, de cada abuelo, de cada padre, tener su casa propia. Y de tener una casa propia moderna. Si sabemos de que en ocasiones no se puede pagar la luz, hagamos paneles solares. Para abaratar los costos a la persona que le estamos entregando una vivienda social. Si sabemos de que el agua se está volviendo demasiado caro, hagamos una planta económica para entregarle la administración también a las personas que de una manera responsable y planificada están generando una contribución para el Estado, para la familia y para fortalecer cualquier localidad. Gracias, Freddy, por acompañarnos y por compartir tu experiencia como profesional, como padre, como abuelo, la verdad. Y a todos ustedes, amigos televidentes, gracias por estar aquí. Martes a martes, recuerden que en Bienes Raíces Clementino estamos comprometidos con brindarles información oportuna para invertir de manera inteligente y segura. Y no se olviden que este es un programa de cultura de Bienes Raíces Clementino. Y síganos por las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima.